Tardes. Bueno, muchachos, el día de hoy no crean que vamos a tener una clase muy extensa, más bien va a ser una clase, podríamos decir, un poquito corta, ¿verdad? Solo vamos a definir algunos puntos que estábamos pendientes en la clase pasada precisamente del capítulo número 3 y para ver unos comparativos sobre eso. Entonces ya había quedado una tareita, según lo que recuerdo, sobre básicamente ver, según el caso de estudio de los gigantes de San Francisco y según la tecnología que ellos aplicaban, cuál a su consideración consideraban que eran los ganadores y los perdedores. En, como hemos visto, muchachos, toda innovación tecnológica lleva consigo ventajas y desventajas. Ventajas, obviamente, competitivas para las empresas que ellos implementan o que ellos desarrollan y desventajas, pues, para las empresas que, pues, tenían una solución similar, pero que obviamente gracias a ese nuevo producto, pues, vienen y se sustituyen. Y ahí veíamos, por ejemplo, y aparte de boleterías en línea, ¿verdad? Que habla el ejercicio de los gigantes de San Francisco. Entonces veíamos que en ese caso, pues obviamente los ganadores pues era la empresa deportiva, en este caso de los Gigantes de San Francisco, los cuales pues lograban vender gracias a ese sistema y 100% de los boletos que ellos tenían en forma online, ¿verdad? Es decir, en línea. Y obviamente pues esto ayudaba mucho a la comodidad, al hecho de que pues la gente no tenía que irse antes de tiempo lograr... para poder lograr llegar a un acuerdo, ¿verdad? Esa era en la parte de los ganadores y obviamente los perdedores con este sistema, pues son aquellas empresas que se dedicaban a la impresión de boletos, ¿verdad? Físicos que obviamente, pues que antes se utilizaban cuando llegaba la gente, pues llegaba, compraba su boleto y le daban un ticket, un papel. Entonces, obviamente, poco a poco eso se ha ido desplazando. En el caso de software web, hablábamos que es un software propiamente de algoritmo de precios, que lo que hacía, si recordamos el caso, era básicamente según el tipo de partido que se iba a jugar, entonces así los boletos cambiaban de precio, ¿verdad? Si era un partido muy apetecido, entonces obviamente em, iban a tener un precio más alto que aquellos que fueran partidos menos atractivos, entonces automáticamente el algoritmo iba a poner un precio más bajo. ¿Quién creen acá ustedes, muchachos, que eran los ganadores y quiénes podían ser las empresas perdedoras? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vamos a ver. Chicos, ¿quiénes creen ustedes? ¿Nada? ¿No se les ocurre nada? Ingeniera, una compañera le respondió por el chat de la aplicación. A ver, vamos a ver. No, no me aparece. ¿Qué dice? A Si mí lo me puede. parece, Catherine Rubí García Ríos dice, en mi parecer lo que perdían sería la empresa de imprenta de boletos, ya que no llegan a venderlos todos.
En la segunda, en el algoritmo de precios. Sí, eso. Ok, ok. Sí, hasta cierto punto. Es que no es tanto la empresa de venta de boletos, ¿verdad? Y con la parte del algoritmo de precios, recuerden de que en este sentido, obviamente, gana ya franquicia deportiva, ¿verdad? Que en todos los ítems, podríamos decir, en los primeros tres ítems, definitivamente va a ganar y a franquicia deportiva. Pero en este caso de algoritmo de precio, pues pueden haber muchas entidades que pierdan, por ejemplo, aquellas empresas que se dedican propiamente o que se dedicaban propiamente a la parte de estadística, de predicciones, ¿verdad? Entonces, que generalmente recuerden que antes de un partido, pues semanas antes, se comienza a ver cómo va a ser el movimiento o qué tipo de partido va a ser, ¿verdad? ¿Qué tanta demanda van a tener? Y también está acertado el punto de vista de ella, precisamente porque también podría ser que esas empresas que se dedican a esta venta de bolletería, pues hasta cierto punto, pues pierdan por el hecho de que no van a percibir la misma ganancia, ¿verdad? Podría ser. Ok, para el siguiente, para el fiel, que es básicamente, es este sistema que se dedica propiamente a llevar básicamente un registro digital de todas las jugadas en tiempo real, obviamente bueno, no solamente en tiempo real, sino también el histórico de las jugadas de los jugadores y las pelotas bateadas. Entonces, ¿quiénes creen ustedes aquí que son los ganadores y quiénes pueden ser los perdedores? Obviamente aquí, pues, y los ganadores es la franquicia y los perdedores definitivamente, pues, son las empresas que compiten contra esta franquicia, ¿verdad? Y las otras empresas que se dedican propiamente al béisbol. En cuanto a los sistemas de encuesta en línea, muchachos, pues aquí como que está un poquito más fácil, gracias a las páginas web, ¿verdad? Y a todo lo que es la tecnología propiamente de Internet, pues viene y surge una nueva modalidad que son las encuestas en línea. Y aquí hablamos con estas encuestas en línea precisamente y aparte de esa facilidad que se tiene para tener información en tiempo real. Ya como que ya no necesitamos ir casa por casa y ir a decir, bueno, ¿será que tiene tiempo para llenarnos una encuesta o para contestarnos 5 preguntas? Entonces, obviamente, aquí, ¿quiénes están ganando? Pues empresas como Google, por ejemplo, que tienen esta parte de encuestas en línea, casi todos por ejemplo, Office 365 tiene incorporado lo que son encuestas en línea. Tenemos empresas que se dedican propiamente y a gestión de estas encuestas en línea. Entonces, obviamente, estas empresas son las que están ganando, ¿verdad? ¿Quiénes perderían? Pues, bueno, las empresas que se dedicaban a la parte de encuestas tradicionales, ¿verdad? Donde prácticamente era a boca de urna, como dicen, ¿verdad? Y encuesta, y eran encuestas tradicionales. Podríamos decir que hoy en día, gracias a estas encuestas en línea, pues es muchísimo más fácil para todo, ¿verdad? Hasta para digitalizar información y ya tener ya prácticamente los resultados en línea. Ahora, ¿qué impacto económico se tiene, verdad? En el caso, por ejemplo, de los gigantes de San Francisco, siempre siguiendo este ejemplo, muchachos, pues el impacto económico que han tenido es grande, ¿verdad? Primero, son los pioneros en el ajuste dinámico de precios de los boletos, gracias al software QE, en el cual el precio de un boleto varía de acuerdo con el nivel de demanda de juego de béisbol específico. Em, y acá vamos a ver qué teorías se están cumpliendo. ¿Se recuerdan que habíamos visto precisamente en este capítulo varios modelos? Teníamos el modelo de cadena de valores, teníamos también el modelo de fuerza competitiva de Potter y aparte de resistencia al cambio, impacto organizacional, impacto económico. Y acá pues teníamos dentro del impacto económico pues teníamos la teoría de agencia, ¿verdad? Donde teníamos y aparte de tecnología de información, pues ayuda a las empresas a reducir los costos administrativos internos.
Ejemplo, realizar actividades de coordinación, como el procesamiento de pedidos, mantener las cuentas de inventario con muy pocos empleados de oficina y o gerentes. Y obviamente con esto pues hay un impacto positivo. Entonces, cuando nos preguntan acá, ¿qué teoría estamos utilizando, muchachos? ¿Cuál contestaríamos? ¿Cuál creen ustedes que aplique? Nos dicen, bueno, son pioneros en el ajuste dinámico de precios de los boletos gracias al software web, en el cual el precio de un boleto varía de acuerdo con el nivel de demandas de un juego de béisbol específico. ¿Qué teorías ustedes creen que se estén aplicando de las que estuvimos viendo en este, básicamente en este capítulo, muchachos? La teoría de la agencia. ¿Ustedes creen que sea esa? Eh, yo pienso que sí, por la razón de que al mejorar el sistema de ventas y el sistema de trabajo en equipo de la empresa, se reducen costos y se da mayor eficiencia a lo que se tiene dentro de ella. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ahora bien, estamos bien con eso. Vamos a ver el siguiente punto. Nos dice que en la actualidad los pioneros en línea representan casi el 20% de todos las órdenes de Domino's, ¿sí? Que aumentan en comparación con el menos del 15% en el 2008. Acá vamos a retroceder un poco a un caso de Domino's Pizza, muchachos, donde básicamente habla acerca de y los pedidos en línea, ¿sí? Y cómo poco a poco los pedidos en línea fueron incrementando, ¿verdad? Mejorando sus procesos, mejorando su forma de entrega, y obviamente hubo un aumento comparado de 15% que fue en el 2008 a 2013, si no me equivoco, que fue básicamente de casi de un 20% de pedidos en línea. O sea, conforme va pasando el tiempo, va aumentando. Entonces, ¿acá qué teoría podríamos aplicar, muchachos? ¿O qué teoría creen ustedes que se cumple acá básicamente en el impacto económico? ¿Qué teoría creen ustedes? También sería una teoría de agencia, precisamente por la reducción de los costos administrativos, ¿verdad? En el sentido de que obviamente hay mejorar los pedidos en línea, incluso evitamos cometer errores, ¿verdad? Se mejoran los procesos tanto de pedidos, ¿verdad? Hay un mejor control en cuanto a inventario y aparte de eso hay una reducción significativa de empleados, muchachos. Entonces también aplicaría la misma teoría que del caso de los gigantes de San Francisco, ¿ok? Em, en cuanto a los impactos organizacionales y de comportamiento, ¿sí? Ingeniera, Acuérdense que acá hay una reducción. Sí, dígame. tengo una duda. También no aplicaría también la teoría del costo de transacción. Por lo de que, por ejemplo, hay empresas como Farmacia Simán de que contrata Ujú, a subempresas para ujú. los servicios a domicilio. Por lo tanto, ellos reducen sus contrataciones para este trabajo y tienen una subempresa que se encarga de ello. Así que reducen los costos de envíos y siempre reciben ganancias. Con la parte de outsourcing, básicamente. Sí, también podríamos aplicarlo. Sí, me parece muy acertada su observación. Sí, sí podríamos, claro que sí.
Y lo que pasa es que acá sí tenemos que centrarnos en algo bien importante, muchachos. Miren, en este caso son los pedidos en línea. O sea, el proceso como tal de pedidos en línea a los pedidos tradicionales. Porque ¿qué pasa cuando hay un pedido tradicional? Tú llegas a la pizzería, ¿verdad? Y haces tu pedido, ¿verdad? O llamas por teléfono y dices, mire, fíjese que quiero una pizza, por decirles algo, por ponerles un ejemplo, 4 estaciones y alitas y ya ustedes ya hacen su pedido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que con los pedidos, ¿eso qué significa? Que tú tienes que tener una persona que esté contestando el teléfono o una persona que esté recibiendo, recepcionando a las personas que llegan a hacer el pedido. Y si hay mucha demanda, pues no solo puedes tener a una sola persona, porque si la persona está contestando el teléfono, no puede estar atendiéndote personalmente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un aumento de personal que tú tienes que tener. Y si es una empresa donde son, por decirte algo, 2, 3 horarios diferentes, entonces quiere decir que tienes que tener recursos por cada uno de esos horarios, ¿verdad? Si tienes un horario, por decirte algo, de 7 a 3 y de 3 a 9, y si es una empresa que trabaja más de 24 horas, entonces obviamente tienes 3 horarios. Y eso significa ese incremento de personal. Entonces, acá, en el caso de los pedidos en línea, no es tanto la entrega, ¿verdad? Es decir, las empresas que nosotros tenemos para la distribución de esos pedidos, sino es la captación del pedido como tal. ¿Por qué? Porque recuerda que hay que tener un pedido en línea y puede llegar hasta el mismo cajero y este mismo hace el despacho, que es lo que sucede ahorita, por ejemplo, con las empresas, como por ejemplo con estas empresas que uno pide, muchachos, comida, ¿cómo es que se llama? Que son, que no es Deliveries. directo. Ajá, exacto, con los delivery, ¿verdad? El caso es de que uno pide y ellos se encargan de ir a comprar ya comida, tú haces el pedido, tú pagas y ellos se encargan de ir a pedir a traer la comida y traerte hasta tu casa. Pero ese es otro tipo de negocio que sí puede ir de la mano con tu negocio base y ahí te ganas dinero, como bien ustedes estaban opinando. Pero en este caso es y los pedidos que se manejan, o sea, y la captación de esos pedidos. No sé si me doy a entender ahí. Por eso es que escogíamos ese modelo, pero no sé si me estoy dando a entender que no está mala su participación y me gustó mucho y me parece acertada su idea, pero sí es importante que diferenciemos entre la captación del pedido como tal y el despacho de ese pedido. No sé si me doy a entender ahí. Sí, sí se entiende. Por esa razón es que la teoría que habíamos escogido es precisamente esta teoría, perdón, la teoría de agencia, ¿sí? Pero no está mal y la de costo de transacción, no es que está mal, porque en la de costo de transacción y a digital, fíjense en algo, y a tecnologías ayudan a las empresas a contraer su tamaño, ya que pueden reducir sus costos de transacciones, digitalizadores y vendedores, uso de proveedores externos. Entonces, acá incluso podríamos hacer un híbrido entre el costo de transacciones y la teoría de agencia. Tal y como ustedes opinaban, sí se podría. Van de la mano, van de la mano, aunque aplicaría un poquito más y aparte de la teoría de agencia, pero por esa razón, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, muchachos. Sí, ingeniero, en resumen sería una teoría que abarca de forma más general el contexto del caso. Exacto, porque en este caso nos dice y los pedidos en línea, o sea, qué es lo que están representando, en qué están ayudando y a captación de los pedidos en línea a la manera tradicional. Porque anteriormente uno venía e iba a una pizzería y pedía el pedido o llamaba por teléfono y eso implicaba que tenías que tener un personal para esas funciones. Y en el caso de los pedidos en línea, incluso las mismas personas que están cobrando,
pueden estar haciendo ya gestión de estar revisando esos pedidos en línea, como sucede con estas empresas de Hugo y todo eso, que uno llega y ya y la persona solamente revisa y dice, ah, sí, aquí tienes un pedido y ya lo tienen listo. Entonces, ahí son diferentes en el sentido de que una cosa es el despacho como tal de esos pedidos y otra cosa es y los pedidos y la captación de los pedidos como tal. Y en este caso se está refiriendo más a esa captación de los pedidos en línea y cuánto es el porcentaje que representan en comparación, por ejemplo, con otros años, cómo ha ido en aumento. ¿Verdad? Y eso consigo pues trae reducción, reducción de personal, más que todo esa parte, reducción de personal, mejora en los procesos, ¿verdad? Porque ya no tenés que tener una persona que esté contestando, ay, si se equivoca la persona en el pedido, porque eso es otra de las cuestiones, el error humano, ¿verdad? Que de repente si esa persona está en muchas cosas, puede ser que en el momento que esté haciendo el pedido se equivoque. Entonces ese es otro detalle, ¿verdad? Y en la parte de los impactos organizacionales y comportamientos, tenemos que los especialistas en tecnología de información de los gigantes descubrieron que una forma de activar y desactivar los códigos de barra en los folletos a fin de poder revenderlos. El sistema también permitía a los gigantes ofrecer un servicio adicional a los clientes, ¿verdad? Esto obviamente trajo un impacto positivo en la empresa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque gracias a esta tecnología que ellos usaron de poder desactivar los códigos de barra, pues permitían que aquellas personas que no podían ir por alguna razón al estadio, pero que ya habían comprado su boleto, pudieran revenderlo. Y eso al final pues trajo muchos beneficios. Permítanme, chicos. Ok, si alguien está opinando por el chat, me avisan, muchachos. Tenemos que un sistema de punto de ventas captura los datos de las compras y pagos en la ubicación física en donde se compran y venden los bienes y servicios mediante el uso de computadoras, cajas registradoras automáticas, escáneres y otros dispositivos digitales. En esta parte, muchachos, pues, por ejemplo, en el caso de los sistemas de punto de ventas, ¿verdad? Estos permiten hacer diferentes transacciones, como por ejemplo compras, pagos, y obviamente ayudan muchísimo en la parte tanto como la compra como la venta de bienes y servicios, ¿verdad? Poco a poco el uso de las computadoras ha ido desplazando un poco la parte de las cajas registradoras hasta cierto punto, ¿verdad? Sin embargo, y aparte de escáneres y otros dispositivos digitales, pues han ayudado prácticamente a la captura de los datos de una forma más eficiente y eficaz y con menos errores, ¿verdad? Precisamente, y las empresas, por ejemplo, que manejan mucha y distribución de productos, ¿verdad? Manejan mucho lo que son las gestiones de rutas, ¿verdad? Y para eso, pues se encargan los ingenieros que trabajan en la parte de operaciones. Y esta gestión de rutas, pues obviamente gracias a estos dispositivos, permiten el poder saber y a ubicación dónde están permite también poder llevar una trazabilidad de la ruta y saber pues cuáles son las rutas más óptimas, ¿verdad? Y también poder garantizar la entrega de los productos y servicios. Entonces, obviamente, gracias a esos sistemas de puntos de venta, ¿verdad? Que nos permiten hacer esa captura de datos, pues también ha tenido un impacto positivo en la organización. Y con todas estas tecnologías, muchachos, pues ha habido una reducción de personal. Por esa razón es que siempre se dice, bueno, nuevas tecnologías, hay reducción de personal. Generalmente esa es la regla, eso sucede. Y no es tanto reducción de personal, sino también reorganización de personal, porque muchas veces en un departamento tenemos demasiado personal. Y si ustedes se fijan en la parte de impacto organizativo, cuando nos vamos a ver ya teoría,
en el impacto organizacional y de comportamiento, vemos que anteriormente, pues las empresas, su característica era obviamente que tenían grandes cantidades podríamos decir, de burocracia y de personal. Es decir, una persona prácticamente para cada cosa. Entonces teníamos departamentos donde era bastante y a cantidad de personas que teníamos. Por otro lado, y a organización como tal en el nivel gerencial, en la parte tradicional, pues era centralizada, es decir, básicamente todo se centraba en la toma de decisiones, en las autorizaciones, propiamente de los gerentes o dueños de las compañías o jefes, ¿verdad? Y esto hacía bastante protocolario lo que eran los procesos como tal. Entonces había muchos atrasos, tiempos de respuesta tardía, precisamente por este nivel de protocolo que existía. En el caso propiamente de los sistemas de información, vienen a reducir esta cantidad de niveles. Es decir, donde ya existe una descentralización de funciones. Perdón. Y por lo tanto, hay una toma de decisión más acelerada, es decir, hay un empoderamiento por parte de los usuarios y esto ayuda a que, bueno, ellos toman decisiones, pero como en los sistemas existe una trazabilidad de todo lo que se hace en el sistema, entonces al mismo tiempo, si sucede algo, pues se puede responsabilizar al usuario por algún acto que de repente no fue idóneo o de repente esté incorrecto, ¿verdad? Entonces, esta parte es la que nos viene a ayudar bastante. Entonces, esos dos ejemplos de esas empresas vemos como sí ha habido en cuanto a lo que es el impacto organizacional y comportamiento, ha habido ese impacto, esa reducción de esos procesos, a hacer procesos más eficientes, ¿verdad? Y a llevar un mejor control. ¿Se imaginan ustedes, y les pongo el ejemplo de UPS con el que ustedes trabajaron? ¿Qué característica tenía UPS? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo rastreaban ellos los pedidos? ¿Cómo garantizaban que esos pedidos eran entregados al cliente en tiempo y forma? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. Pues crearon rutas de entrega y tenían rastreadores GPS en los vehículos para poder darle seguimiento continuo a los pedidos y que los clientes también pudieran hacerlo. Excelente. Francisco, a usted y a Héctor, saben que yo felicito. Siempre, siempre me responden y muy acertado, muy bien. Excelente. Catherine, hasta ahorita vi su mensaje, pero bueno, sus compañeros lo leyeron muy bien. Excelente, Francisco, así es. Ellos vinieron y crearon ese sistema que les permitía poder llevar ese control. Ahora bien, ¿cómo manejaban ellos, por ejemplo, y aparte de gestión en cuanto a si había algún retraso con el pedido? ¿Había alguna manera de llevar esa gestión, ese control? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que el sistema se lo permitía? Pues la verdad, sobre eso en el caso de UPS no hablaban de eso, pero me Ujú. imagino que con las rutas podían aproximar los retrasos y podían evitarlos y reducirlos de esa manera. Excelente. Muy bien, Francisco. Excelente. Así es, muchachos. O sea, definitivamente al tener un sistema podemos tener información en tiempo real. Y si podemos llevar un control de las rutas, también vamos a saber si existe algún atraso o si hubo algún atraso en algún momento en el proceso. Es decir, en pocas palabras, se lleva la trazabilidad del pedido. Desde que el pedido como tal, el paquete llega a un determinado lugar y este es enviado a su cliente o a su destinatario final. Esa trazabilidad es la que nos permite esos sistemas como tal, ¿verdad? Y con eso tenemos un impacto organizacional y de comportamiento. Por supuesto que sí, porque permite incluso a la empresa tener una mejor organización, un mejor control y por lo tanto una satisfacción directa al cliente. En cuanto a la resistencia de cambio, aquí venimos nuevamente al ejemplo de Domino's. Nos dice que al igual que con la mayoría de los
casos de cambios organizacionales de esta magnitud, Domino's experimentó algo de resistencia. En este caso, si vemos el caso de Domino's, muchachos, o tienen el tiempo de leer el caso de Domino's, se van a dar cuenta de que uno de los problemas que había era la forma de implementar el sistema. Habían sucursales o lugares de agencias donde sí querían implementar el sistema. En este caso, y habían otros que no, ¿verdad? Entonces, en un principio, ¿verdad? Habían franquicias que definitivamente seleccionaban a push para poder cumplir los requerimientos de seguridad de los datos, pero habían otras empresas que definitivamente no querían ese sistema. Este era un sistema en línea y buscaban sistemas alternativos, ¿verdad? Y existía esa resistencia al cambio, como suele suceder, muchachos. Y acá venimos a la parte de resistencia al cambio, donde nosotros veíamos que siempre vamos a encontrar una resistencia al cambio, pero es muy importante analizar esos 4 factores que van de la mano, es decir, y a estructura como tal de la empresa y a organización y a estructura incluso del puesto de trabajo, cuál es el perfil de ese puesto de trabajo y las tareas que desempeñan esas personas que ocupan esos puestos de trabajo y ahí en la parte de la persona es muy importante saber también el conocimiento tecnológico que esas personas tienen, ¿verdad? Y la tecnología que van a usar. Yo les pongo un ejemplo. Cuando en uno de mis trabajos, pues teníamos que implementar un sistema en el área de cuidados intensivos de recién nacidos, de neonato. Entonces resulta, muchachos, de que y las enfermeras que estaban en esa área eran enfermeras que no podían usar ni siquiera una computadora, porque ya eran enfermeras que tenían mucha experiencia, pero eran de edad avanzada. Entonces, ¿qué sucedía? Esa área definitivamente tenía que tener el sistema, tenían que utilizarlo. Cada vez que naciera un bebé y que ese bebé tuviera algún tipo de complicaciones y que tuviera que estar en el área de neonatos, pues definitivamente tenían que estar tomando los signos vitales e ingresando en el sistema. Y cualquier evolución que el pacientito tuviera, pues tenían que registrarlo. No solamente ellas como enfermeras, sino también los médicos. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo primero? Obviamente no se podía despedir a estas personas, solamente porque no sabían usar computadoras. Eh, Viendo esa necesidad y en el análisis del sistema salió esa necesidad, entonces se comenzó a capacitar con tiempo a estas enfermeras. De manera que, según el turno, teníamos enfermeras que salían a las 7 de la mañana de su trabajo y se tenían que quedar con nosotros 1 hora o 2 horas más del tiempo que estaban ahí para poderse capacitar. Entonces, ¿se imaginan ustedes esas enfermeras que no solamente estaban cansadas, sino que obviamente lo que querían era ir a dormir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer nosotros para llamar la atención? Pues lo primero, muchachos, era tenerles comida. Se tenía un coffee break de acuerdo a la hora, ¿verdad? Entonces, de repente no un desayuno, porque esto pues incrementaba el costo del proyecto como tal, pero sí se les tenía cafecito, fresquito, galletitas, eso en primer lugar. Después, al momento de usar las computadoras, y lo primero que se les enseñó a ellas fue a jugar con las computadoras, es decir, a dejar de tener miedo. Y como nosotros necesitábamos que estas personas tuvieran agilidad con el uso del mouse, ¿verdad? Porque algunos datos eran básicamente solo de estar dando clic, 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 ¿verdad? Entonces se les enseñó a jugar solitario, a jugar en Pay, ¿verdad? En diferentes programas que pudieran ellos estar jugando y de esta manera aprendiendo. Y cuando ya logramos tener ese nivel donde ya no había esa resistencia al cambio, entonces comenzamos a enseñar el sistema. Y créanme, muchachos, que de las experiencias más satisfactorias que yo pude tener fue precisamente cuando estas personas, estas enfermeras, llegaron a usar el sistema mejor que aquellos usuarios que básicamente
tenían experiencia en el uso de computadoras. Entonces, es importante que esa resistencia de cambio, pues nosotros tratemos de tener paciencia, porque obviamente tenemos que tener paciencia, pero más que eso, muchachos, más que tener paciencia, es de realmente saber bueno, que son usuarios que obviamente tienen sus miedos, ¿verdad? Que esa resistencia al cambio es muchas veces porque tienen miedo de perder sus trabajos. Había muchas enfermeras que decían, ¿sabe qué? Yo mejor te pongo mi renuncia. Ahorita te firmo mi renuncia. Llevo 20 años trabajando en esta institución, pero prefiero dejar mi trabajo e irme. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues esa parte de concientizar al usuario, de decir, no, mire, el propósito no es que usted renuncie, nosotros no queremos que usted renuncie, nosotros queremos que usted siga, sabemos que es un elemento importante para la empresa, pero vamos a necesitar que usted juegue un poco con nosotros. ¿Le gusta jugar? Y en ese proceso incluso hasta les enseñamos a usar el celular, muchachos, porque ellos solo usaban el celular para contestar. Y también les poníamos de tarea que hicieran eso. Y fue una experiencia bastante, bastante bonita, muchachos. Entonces, la resistencia al cambio, en toda empresa vamos a encontrar con resistencia al cambio, tanto para sistemas, para empresas donde ya tienen sistema, como para empresas donde no tienen sistemas. Pero hay una resistencia al cambio mayor cuando tenemos usuarios que en el área de trabajo no utilizaban equipo de cómputo. Entonces no sabían, no podían y no habían visto ya necesidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ok. Ya para finalizar, si vemos un poco acerca de los usos de los sistemas de información para lograr una ventaja competitiva y viendo un poco el modelo de Potter comparado con las estrategias de los sistemas de información, vemos que en la parte de liderazgo de bajo costo, que es la estrategia de los sistemas de información y que vienen a ser el homólogo con la parte de los competidores, es decir, cómo nosotros venimos y atacamos a los competidores mediante el uso de un liderazgo de bajo costo. Esa es la manera de poder atacar y aparte de los competidores, porque siempre vamos a tener competidores. Y vemos acá cómo gracias a la parte de las reuniones virtuales, por ejemplo, se logró en casi todas las empresas que implementaron reuniones virtuales, se ha logrado una disminución significativa tanto para pago de viáticos como también para mover personal estratégico de ciertas áreas donde definitivamente que esa persona falte un día o 2 días, pues eso puede ser perjudicial, ¿verdad? En la parte de eficiencia al cliente, tenemos, y aparte de los clientes, bueno, en Potter, pues tenemos el manejo de los clientes, el uso de los clientes en el modelo de Potter. Y esto, ¿cómo se ve reflejado en la parte de estrategias de los sistemas de información? Mediante y eficiencia al cliente. Y esto definitivamente lo vemos reflejado en casos como Domino's, como el caso de Domino's, donde gracias al sistema que ellos implementaron, tanto de pedidos en línea, ¿verdad? Como también de entrega de esos pedidos posteriormente, pues les ayudó significativamente a mejorar y a eficiencia con el cliente, a mejorar la atención con el cliente. Incluso los clientes podían entrar al sistema Pulse y podían ver por dónde iba su pedido, podían ver también al momento de pedir en línea, ellos podían asegurarse también de estar pidiendo el pedido lo correcto según los ingredientes que ellos querían y lo que ellos querían pedir, que no hubiera un error en cuanto a eso. En cuanto a, aparte de nuevos productos y servicios que tenemos en el modelo de Potter, esto lo vemos reflejado en la estrategia de los sistemas de información mediante la parte de diferenciación de los productos. Y esto definitivamente tanto los gigantes de San Francisco como la empresa Domino's lo entendieron. Y obviamente hoy en día nosotros vemos muchas empresas donde gracias a esa diferenciación de los productos han logrado posicionarse. Veíamos la vez pasada el caso, por ejemplo, de Credomati, por poner un ejemplo, donde gracias a la tecnología que ellos tienen y gracias a esa banca en línea y gracias a todos y a innovación tecnológica que ellos han tenido, que han sido pioneros en muchos avances tecnológicos en cuanto a lo que es la banca,
pues han permitido precisamente dar ese valor agregado, ¿verdad? Esa diferenciación en cuanto a los productos y obviamente eso ha atraído a más clientes, tanto empresas como a clientes particulares. En el caso de nuevos participantes en el mercado, que es una de las fuerzas también propiamente de Potter, y lo vemos en las estrategias de los sistemas de información como el enfoque en los nichos de mercado, ¿verdad? Y acá, pues vemos cómo los gigantes lograron gracias a la tecnología, gracias a hacer una alianza estratégica con AT&T, de poder poner Wi-Fi en todo lo que era el campo. Y esto logró, obviamente, captar más personas. Por otro lado, los sistemas que ellos tenían, tanto de venta de boletos como de reventa de esos boletos, lograron también captar y atención de más participantes en el mercado. En el caso de los proveedores, según la fuerza de Potter, ¿verdad? Que para nosotros son importantísimos, también teníamos, y aparte de ella, fortalecimiento con la relación con los proveedores. Y ahí venimos también, ahí aparte de los gigantes de San Francisco, siempre con AT&T, obviamente esa alianza que ellos hicieron con esta empresa de telecomunicaciones y cómo lograron, mediante esa alianza, poder brindar un servicio adicional, complementario, que no es directamente de parte de ellos, pero que con eso lograron atraer más personas. Y bueno, muchachos, básicamente esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. El examen, jóvenes, va a estar habilitado a partir del día de mañana viernes, ¿verdad? Sí, generalmente se los dejo habilitados por la mañana. Yo ya voy a avisar cuando ya a qué hora va a estar habilitado para que ustedes estén enterados. Va a estar habilitado el día, va a estar habilitado el día viernes, el sábado y el domingo. Lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes quieran, ¿verdad? Obviamente después de esos días, pues ya no podrían hacerlo en el caso de examen normal, ¿verdad? Tendría que ser como una reposición o como reposición, como pago a reposición. Entonces, tienen suficientes días, tiempo para hacerlo, pueden escoger el día que ustedes estén más tranquilos, el día que ustedes revisen de que no vaya a haber corte de energía ese día, que no vaya a haber ningún inconveniente, para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿Consulta? ¿Todo claro? Por mi parte, todo claro, ingeniera. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí. Eh, Insisto, muchachos, esta clase es una clase donde pueden sacar mucho provecho. Me da un poco de pesar ver que no me participan todos. Yo entiendo que tienen algunas limitantes. Em, ya vamos a tratar de dejar las clases así como habíamos dicho desde un inicio. A partir del segundo parcial podría ser tratar de dejar las 2 clases por semana y además trabajar. Pero sí yo necesito, muchachos, que sí pongan mucha atención en estas clases. Acuérdense que en las primeras semanas de marzo sí vamos a tener invitados. Por lo tanto, yo sí animo, ¿verdad? Al resto de los muchachos a que participen. Y los expositores que vamos a tener en esta semana son expositores de nivel, son expositores que han tenido mucha experiencia en el campo de informática, de ingeniería, también propiamente en sistemas, son empresarios. Bueno, uno de ellos es el gerente de una empresa de desarrollo. Entonces, obviamente ustedes tienen, pues van a recibir información de primera mano. Y lo que se busca es que ustedes puedan ir conociendo un poco más, ¿verdad? De la mano tienen también que ir estudiando los capítulos, que es muy importante. Y bueno, muchachos, pues desearles toda la suerte, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo el día lunes con ustedes, ¿ok? Y no se olviden que este fin de semana pues tienen el examen. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí, muchachos.
Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, chicos.